Bienvenidos y bienvenidas a este concierto internacional. Hola, en reconocimiento al equipo de jóvenes que rescataron la memoria, que rescataron la biblioteca, el archivo histórico y el museo de la Fundación Ivo después del atentado a la AMIA, y en reconocimiento al voluntariado de todas las épocas. Esta tarde nos acompañan 30 artistas de todo el mundo y mucha gente. La sala de Zoom está llena, así que lo que les pedimos es que nos escuchen y escuchen el concierto durante toda la tarde, que se va a transmitir en directo por la página de Facebook de Fundación Ivo. La conducción va a estar a cargo de Abraham Lichtenboim, la parte técnica a cargo de Lorena Erzman, Lautaro Yachman y yo misma que les hablo. Y para abrir esta tarde, invito a Oscar Hansman, el presidente de Fundación Ivo, a que nos dirija la palabra. Bueno, Bruhim Abaim, bienvenidos, Yaitale Bagrist. Esta jornada está dedicada a agradecer y a reconocer los enormes esfuerzos realizados por todos los voluntarios que fueron y son el sostén existencial del Ivo, en particular a los rescatistas, conocidos como los 800 jóvenes que preservaron la memoria, voluntarias y voluntarios, que en medio de la destrucción encontraron la fuerza para iniciar el proceso de la reconstrucción. Apenas las autoridades les autorizaron, treparon sobre los escombros, comenzaron su labor con tenacidad, perseverancia, y no cesaron, a pesar de las dificultades climáticas, y recuperaron la mayor parte del acervo cultural del Ivo en el estado en que pudieron. El atentado que causó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos dejó una marca trágica en la sociedad argentina. Una herida que nos sana porque después de 26 años seguimos clamando por justicia. El Ivo fue creado por nuestros padres y abuelos en el año 1928, apoyado e impulsado por el Ivo de Vilna. En el año 1994, el Ivo ocupaba 2 pisos en la AMIA. Sus objetivos eran claros como ahora: preservación, difusión e investigación de la herencia cultural judía. Habían atesorado un enorme patrimonio cultural que era visitado por estudiantes, alumnos, maestros, profesores, escritores, artistas, investigadores, personas de todas las culturas y religiones. Su director en aquel entonces era el profesor Shmuel Rojansky, un intelectual reconocido a nivel internacional, en particular por la edición de sus 100 libros, los Musterberg, libros de estudio y consulta para maestros y profesores y muchas universidades del mundo. Epa. Recuerdo algunos de sus legados. No se te ve, no se te ve. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Recuerdo algunos de sus legados: sostener el idioma yiddish y la cultura judía, gegen den Strom, contra la corriente. En su último discurso público, dijo: al ver la destrucción de la AMIA, vi mi propia muerte. Poco después falleció. Debo agradecer a cada uno de los cantantes, músicos, actores, por vuestra invalorable presencia y por ser una parte significativa de la transmisión de la herencia cultural de nuestro pueblo. Muchísimas, muchísimas gracias. Contamos con ustedes.
Es para mí un honor estar hoy con ustedes y ser un testigo cotidiano del enorme esfuerzo y del compromiso de nuestros Askanim, equipo de voluntarios, profesionales, docentes y colaboradores. Muchísimas gracias a todos y nuevamente reitero mis permanentes agradecimientos a los jóvenes que rescataron la memoria, a los artistas y a todos los que organizaron este acto. Muchas gracias para todos. A continuación, vamos a compartir el video de los jóvenes que rescataron la memoria, video realizado por Rodolfo Comte, en donde se narra la epopeya de este rescate cultural. En la mañana del lunes 18 de julio de 1994 se produjo el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina. A las 9:53, una poderosa bomba partió en dos el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguien? ¿Dónde hay? Yo en esa época estábamos viviendo en Pasteur al 200. Yo estaba durmiendo y vibró toda la habitación. El lunes del atentado, yo estaba ayudándolo a mi hijo con el laburo, porque eran vacaciones de invierno, entonces lo ayudaba. Y estaba en Córdoba y Maipú. Y de repente escuchamos la explosión. Llamé a mi casa a ver qué había pasado y me dicen, y me fui para allá, de una, bueno, a ver qué pasa. En ese momento tenía 15 años y me acuerdo que estaba durmiendo en mi pieza y de repente la pieza de mis padres estaba cerca de la mía. De repente escucho que mi mamá está hablando en voz alta, o sea, se estaba hablando más fuerte de lo normal. Entonces, eso fue lo que me despertó. Y escuché algo medio ahí aislado, lo que pasó en el 11, qué, bla, bla, bla. Me desperté y salí de la cama, bajé, prendí la tele y vi lo que pasaba y no entendía nada. Dije, ¿esto pasó acá? Yo había ido a dar el examen para que me dieran la licencia de conducir. Había cumplido 18 años hace un mes. Yo estaba en la cola esperando para dar la parte donde se toma la parte de manejo. Prendo la radio, rock and pop a la mañana para divertirme un poco, esperando en esa cola aburrida, y empiezan a hablar de un atentado. Yo dije, ¿qué es esto? No entendí nada. Me acuerdo de esa mañana, me despierta mi madre y me dice, volaron la AMIA. Yo veía todo el tema de los atentados y todo eso como algo tan remoto. Está bien que habíamos tenido un antecedente con la Embajada de Israel, pero era más cosa de otros, de Medio Oriente. Como consecuencia de la explosión, murieron 85 personas, 300 sufrieron heridas de distinta consideración y un total de 412 viviendas y comercios aledaños quedaron destruidos. En poco tiempo se cortó la comunicación, o sea, era un problema por la saturación de las líneas de teléfono. Entonces nadie sabía qué es lo que pasaba bien. En ese momento no estaba yo solo en mi casa, no estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Mis abuelos viven cerca, pero tampoco me podía comunicar, no se podían comunicar conmigo.
fue difícil ese día. Recuerdo en esa época el celular no era algo tan común. Yo no tenía celular, tenía un beeper. Y recibía beeper de mi viejo, uno detrás de otro. Está bien. No conseguía un teléfono donde llamarlo a mi viejo. Yo me enteré cuando mi mamá me llamó por teléfono, porque no sabía dónde estaba. Entonces se pensó que podía estar ahí. No sé por qué ni cómo, pero así como escuché la noticia me levanté, me vestí y me fui. Pasé entre toda la gente y me puse a sacar escombros y a participar de lo que era el primer rescate de gente, a ver si había sobrevivientes. En un primer momento la policía se hizo cargo de hacer un cerco y todas esas cosas, y uno, bueno, trató de trabajar en lo que pudo. Dame la puta. Con los familiares era muy tremendo, te venían por ahí una abuela a preguntarte por su nieto, una esposa preguntándose por su marido, y yo tenía 15 años. No sabés qué respuestas dar, qué palabras dar, y nada. Y aparte cuando te venían a preguntar, uno que estaba ahí adentro ya sabía cómo se venía la mano, de que ya después de los primeros días no, era muy difícil por los olores, por las sensaciones. Una historia muy raro, ¿no? O sea, yo en general no hablo mucho del tema tampoco porque como que al día de la fecha me cuesta analizarlo. Toda la tristeza, llegó un momento en que dije, o sea, esto es solo muerte, esto es solo dolor, esto es, o sea, y ya está, no vamos a encontrar a nadie más. Ya habían pasado algunos días y dije, o sea, no puedo estar más acá. Pero tampoco quería irme. Y dije, tengo que hacer algo positivo, algo que me demuestre, teniendo 18 años, algo que me demuestre que se puede construir, que se puede buscar vida. Por ahí no había vida humana, pero algo tenía que haber ahí, algo tenía que haber. El Instituto Judío de Investigaciones, IWO, funcionaba en el tercero y cuarto piso del edificio de la AMIA, atesorando miles de libros, pinturas, colecciones de arte, afiches, discos, piezas únicas en judaica y testimonios de lo acaecido durante el Holocausto y la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno caminaba y veía libros, veía videos, veía papeles, veía cosas, veía esto, veía lo otro, y decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? No puedo dejarlo acá, pisarlo, está lloviéndose, no puede ser. Y bueno, ahí surgió el tema de los libros, cuando nos cruzábamos entre todas las corridas de gente y todo eso, nos cruzábamos con Esther y nos comentó, o sea, que se había caído la mitad de la biblioteca con el edificio y la otra mitad estaba ahí. El edificio se partió en dos como una manzana, entonces una parte había quedado adelante y entre los escombros había cosas, y había libros, y había documentos, y había fotos. Así que había que buscar eso. Llegamos a la conclusión que ni bien se pudiese, comenzábamos el rescate de las obras, de los archivos y de los libros. El miércoles yo me contacto con los grupos que vienen del exterior a tratar de colaborar con el rescate de entre los escombros. Y en la madrugada del jueves para el viernes me llaman por teléfono a casa, creo que habrá sido 2 de la mañana, que se puede acceder. Nosotros subimos antes a ver de qué se trataba. Y fue duro subir y ver que estaba todo destruido. Una muestra de las cosas que se salvaron por el tiempo cristiano, son algunas teclas que están medio
se trabajó del jueves de madrugada hasta el viernes a las 10 de la noche. Lo primero que se rescata en esas 20 horas de ardua tarea fue el archivo. Porque los libros es probable que no sean únicos en el mundo, salvo algunos. Es decir, si se destruye un libro acá, a lo mejor ese libro puede estar en alguna otra biblioteca, aquí o en alguna otra parte del mundo, pero los documentos sí son únicos. Esther juntaba a la gente, le daba, supongo que turnos para ver quién venía, a qué hora venía, cuándo podían venir, y te daban un par de guantes, el casco, barbijo, porque había mucho polvo. Todo el mundo usaba guantes quirúrgicos abajo y guantes gruesos arriba. Cuando por alguna razón tenía que ir a hacer algo y se tenía que sacar los guantes, los quirúrgicos se reemplazaban inmediatamente. Iba, hacía lo que tenía que hacer, volvía, se ponía otros guantes. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos todo un tramo de casi 120 metros para llevar un libro de un lugar al otro. Una cadena de chicos y chicas que iban bajando cosas por la escalera de un lugar que estaba como en obra. Así, con un frío de morirse y a la intemperie. Yo estaba arriba, con un grupo que éramos los que sacábamos las cosas con sumo cuidado. Y en cada sector de la cadena yo tenía un responsable. Estábamos intercomunicados cuando teníamos baterías. Cuando se nos terminaban las baterías, cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no se podía interrumpir la cadena, porque si paraba uno, se paraba todo. Esto era como un engranaje. Y era infernal el ritmo que le imprimíamos. Si no, no se hubiera podido rescatar nada. Había tanto material, tantos libros, tantas cosas para bajar. Éramos chicos y no estábamos acostumbrados a hacer ningún tipo de trabajo pesado. Y era trabajo pesado, había que bajar esas bolsas. Organizábamos para que las bolsas fueran cada vez más chicas, con menos libros, para que se puedan mover. Y eso durante varias semanas seguidas, todos los días, cansa. Es duro. La etapa de restauración fue paralela, no fue posterior. Nosotros no sabíamos cómo restaurar. La gente de Biblioteca Nacional nos pone una persona con amplia experiencia en rescate de obra dañada. De Estados Unidos un amigo nos manda un restaurador que había restaurado obra después de la inundación en Florencia, cuando desborda el Arno. Así que con ellos, con cursos, con gente de Rosario, una experta en papel, nos fuimos capacitando todos. En Uriburu 650, en el subsuelo, que había un espacio muy grande, y es ahí donde habíamos en un principio dejado parte de las cosas se dejaron en otros lugares, levantamos mesas, es decir, con caballetes, con liencillos, y empezó la tarea, primero de todo, de secado y limpieza. Yo me puse a colaborar en esa parte y era limpiar libro por libro, hoja por hoja. Y realmente entendíamos la importancia de eso. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso era lo que importaba. Gracias a la fuerza de voluntad, entusiasmo, esperanza y dedicación, los jóvenes que trabajaron sin cesar de día y de noche, con frío y lluvia, durante varios meses, lograron lo que parecía imposible: recuperar y restaurar gran parte del patrimonio cultural del Iguo. Esta patriada fue la epopeya del voluntariado y de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que trabajaron 800, nunca habían estado en el Ivo.
800 son de muchos colegios, de todas las escuelas, judías y no judías. El puntal de todo esto fueron los chicos. El agradecimiento hacia los chicos tiene que ser infinito. Un joven rescatando libros en medio de escombros y poniendo en riesgo hasta la propia integridad de uno, integridad física, la integridad mental. Había obviamente toda una sensación extraña de, por un lado, tener muy claro qué es lo que uno estaba haciendo ahí, pero por otro lado no saber nada, no saber nada. Lo más importante fue que algo logró que jóvenes de cierta edad, que nunca se hubieran cruzado en la vida, se cruzaron por algo, y para hacer algo productivo por un lugar. Por salvar la cultura, por salvar los ideales que uno tenía, que uno tiene. Pero yo sé que le puedo contar a cualquiera que existen los libros de Nietzsche y que si quieren verlos pueden ver y los pueden tocar y pueden aprender. O sea, es algo que existe, que está vivo, que no se murió, no quedó bajo los escombros. Creo que hoy volvería a buscar libros, me parece que son muy importantes. Y la verdad que para nosotros salvar cada libro era como salvar una vida. Anda todo. Brennt noch auf dem Pripetschik. Das gespielt die Hevre auf dem 3. Stock auf Pasteur 633 in der halb zerbrochener Piano von Niveau. Und heint ob mir gewidmet od dem Konzert für die Jugendliche wie der Vorsitzer von Ivo, Oskar Hansmann, hat gesagt in seiner Einführwort. Und wir gehen rüber, wie es passt für unsere Tradition, von Jagon le Simche, von Weitig zu Simche, und das ist ein Konzert gewidmet dem Volontier. Und ihr wisst, als Fiedel ist geworden ein jüdischer Instrument, aber der Klarinett macht noch dem Menschen Skoll in Leben und in Frieden. Und Paloma Schachtmann bringt uns ein Beispiel von dem Kohl.
und gebürtig beschrieben die Lage von Juden in Europa. Es brennt, das Städtel brennt. Bente Kahn von Wroclaw und Oslo und gewollt sich beteiligen auf unser Konzert. Es brennt, Briedalach, es brennt. Oi, unser arm Städtel, nebech brennt. Beise Wind mit der Gassen, reißen, brechen und zerblossen. Starker noch die wilde Flammen, als darum scheun brennt. Und ihr steht und guckt da säusig mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt da säusig, unser Städtel brennt. Es brennt, Briedalach, es brennt. Und es kann Cholile kommen, der Moment. Das ganze Städtel mit euch zusammen soll waschen weg in Flammen. Bleiben soll wie noch a Schlacht zwei puste schwarze Wand. Und ihr steht und guckt da säusig mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt da säusig, unser Städtel brennt. Es brennt, Briedalach, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob das Städtel ist euch teuer, nehmt die Kehle, löscht das Feuer, löscht mit euer eigenes Blut, beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, Otta säusig, mit verlegten Händen. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer, unser Städtel brennt. Technische Themes gestört Benten sich ausdrücken. Und es tritt auf Roman Grimberg mit Violeta Parras Lied Gracias a la Vida in seiner eigenen Übersetzung. Lass mir hoffen, als das Lied wird eingebacken werden in unser Repertoire. Gracias a la vida. Ich dank dir, mein Leben. Du hast mir zum Leben so viel gegeben. Zwei Augen zum Sehen, dem Himmel ganz weit, zu sehen die Wolken und die Sonne, wenn sie scheint. Ich kann unterscheiden zwischen weiß und schwarz und seh mein Geliebte nur vor ihr schluckt mein Herz. Gracias a la vida.
Ich dank dir, mein Leben. Du hast mir zum Herrn mein Gehör gegeben. Ich hör fähiglich singen, hör das Pfeifen von Wind, das Räuschen von Teich und das Lachen von mein Kind. Ich hör die Musik und ihr göttlichen Klang. Hör mein geliebtes, stillzarten Gesang. Gracias a la vida. Ich dank dir, mein Leben. Du hast mir zum Leben mein Herz gegeben. Es schlockt für die Schwachen, ja, es ist Tage gerecht. Der Mensch darf sein frei und kein Mann, nicht kein Knecht. Es schlockt für die Liebe, der Natur schönstes Bild. Guck ich in deine Augen, schlockt es heftig und wild. Gracias a la vida. Ich dank dir, mein Leben. Du hast mir zum Wandern dem Gang gegeben, zu gehen über Berg, durch ein Feld mit a Tritt. Ich geh durch das Leben und wer gar nicht mit. Ich komm in a Stadt, zu dein Haus, zu dein Tier. Das Leben hat mich geführt dort zu dir. Gracias a la vida. Ich dank dir, mein Leben. Du hast mir zum Leben so viel gegeben. Das Lachen und Weinen, wieder und wieder, von die zwei Gefühlen sing ich in meine Lieder, und meine Lieder sind doch euch eure Lieder, und eure Lieder sind euch meine Lieder. Gracias a la vida. Dank dir, mein Leben. Du hast mir so viel gegeben. Schönen Dank, Roman. Schönen Dank euch. Unter deine weiße Stern von sein Heimstadt Wilne und Sutzkever beweint sein Vergangenheit. Bajo las estrellas de Vilna canta Marisa Malchiodi desde La Plata, Sutzkever Brudno. Adelante, Marisa.
Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Welt in seinem Traum ruhen in dein Hand. Solltest du sehr finden in mein Kellerlichen Blick. Und ich hoffe nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich hoffe nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott mein Geier, der vertraue an mein Vermerk, weil es wohnt in meiner Feuer und im Feuer meine Welt, noch in keiner Fläche, bleibt die Welt herum. Läuf ich über Dächer und ich such, wo bist du wohl? Läuf ich über Dächer und ich such, wo bist du wohl? Nehmen wir mich Meshune, Repunai, Funit, Beboy. Engich, ageplastes Tune, und ich sing zu der Azoi. Deine weiße Sterne streckt zu mir dein weißer Hand. Meine Welt, deinen Tränen, will ruhen in dein Land. Meine Welt, deinen Tränen, will ruhen in dein Land. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Werte seinen Tränen will ruhen in dein Hand. Sei es dunkel, sei es finkel, in mein Kellerlichen Blick. Und ich hoffe nicht ein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich hoffe nicht ein Winkel, sie zu schenken zurück. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, alumna de nuestros cursos de Yiddish. Bob Dylan's Lied Ich will sein befreit singt wegen der Befreiung. Träumen und der Iker Zukunft. Übergesetzt und singt von Berlin Daniel Kahn. Daniel Kahn canta desde Berlín la famosa canción que él tradujera al Yiddish, la canción de Bob Dylan. Shalom Aleichem, Teire Gewerim. Mir schicken euch ein Gruß von Berlin, ich und mein Teire Jerva. Zum Bedeuren rede ich nicht kein Spanisch,
aber sie will geben a Gris. Muchos saludos desde Berlín y es un gran honor de estar con ustedes. Es ist ein größer Covid für uns zu sein mit euch. Die ganze Welt ist voll mit Sonnen. Nur wie ein Jahr ist jede Show. Nur ich gedenk noch jeden Ponem, was hat mich verschlossen do. Mein Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Me sagt, ein Mensch darf haben Koje, wenn's wird sein ganze Welt verlernt. Nur ich seh mein Hauptschein in der Heue, weiter rüber d'Füße wend. Mein Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Dort steht ein Jad in jener Bande, lost raus als Gewein. Man hat mich eingesetzt auf Grande, meine Schumme ist doch rein. Mein Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Hashem Dank Daniel, Yasher Koyach, wir seht, in Ivo hat uns der Lehrer Rojanski gelernt, als auf unsere Programme in Niveau darf man ständig suchen, neue Keuches, neue Lieder, neue Momente. Und die Erusche haben mir übergenommen. Vesbatzon Bruder, geschrieben hat Moishe Leib Alpern und mit Musik von Emanuel Haken singt Ruth Levin von Jerusalem, was mir sich bekennt, hat sich bekennt mit ihr do in Teatro Astral in Buenos Aires. Ruth Levin desde Jerusalén canta La pagarás hermano. Moishe Leib Alpern, el autor del texto, Emanuel Haken, la música. La música es von Leibu Levin, von meinen Taten. Als du Vesbatzon
Hat mein Tate geschrieben, die Musik. Als du wirst bezogen, Bruder, wirst du hinterlassen worden. Wirst du nicht bezogen, Bruder, wirst du gehen auf Stein und Dorn. Mach schon die Nacht. Wie ein Hund auf Fremden wird man dich von allen Tieren treiben. Wo du wirst den Tag verbringen, wirst du nächtig nicht bleiben. Mach so schon die Nacht. Ai, Lulu. Wirst du verstehen sich setzen, schlagen sich allein in Herzen. Wird die Mama rochen weinen nach dein Geul auf dem Schwarzen. Mach schon die Gelassen. Ai, Lulu. Wird Mashiach noch nicht kennen, ihr Gewinner übertrogen. Ai, Lulu. Wird sich von Ketten reißen und dem Kopf in Stein sich schlagen. Mach schon die Gelachten. Und jetzt will mir lernen das Wort von einem von die ersten Volunteers, von der ersten Gruppe von die 800 Jugendlichen, was geholfen, oprate wen die Oizres von Ivo. Martín Maslow, uno de los primeros que estuvo al pie del cañón rescatando el material del Ivo. Adelante, Martín. Recordar siempre fue un mandato del pueblo judío. En julio de 1994, junto a 85 vidas, volaron en pedazos el registro físico e histórico de ese recuerdo, el museo y la biblioteca del Ivo. Pero ¿saben qué? No pudieron acabar con la memoria. Muchos jóvenes, a los cuales siempre estaremos agradecidos, rescataron uno a uno cada uno de los pedazos de esa memoria. Y gracias a eso hoy volvemos a tener este centro completo para ayudarnos en nuestra eterna misión de nunca olvidar. Und sagt uns Dank, wenn du weißt, Martin, wie viel mir oben euch lieb. Und jetzt kurios, wenn ich wohl gehat koyach, achsidischer Motiv, was verhabt a viele Japaner in Japan. Und Japaner, was lernen sich Jiddisch. Von Tokio, speziell für uns, Tretuf Mawazo. A Gruß for Argentina von Tokio.
wollte ich gehabt, Koyach, wollte ich gelaufen in die Gassen, wollte ich geschrien, Scholem, 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 wollte ich gehabt, Koyach, wollte ich gelaufen in die Gassen, wollte ich geschrien, Scholem, 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 Scholem. 僕に力強い声あれば鳥へ駆け出す僕は平和を叫ぶ Peace, peace, peace 君にも力強い声あるなら一緒に叫ぼう手をつない平和を Sholem, Sholem, Sholem La 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 君の声も僕の声も重ね合わせて歌い続けよう世界中のみんなの声一つになって響け לו היה לי כוח הייתי רצה ברחוב הייתי צועקת שלום 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 באתי רני ווואלי ריקל דוניה בקלי תזמני ריטלי סלאם 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 wollte ich gehabt Koyach wollte ich gelaufen in die Gassen wollte ich geschrien Scholem 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 僕に力強い声あれば鳥へ駆け出す僕は平和を叫ぶ Shalom, salam, sholem La 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 君の声も僕の声も重ね合わせて歌い続けよう世界中のみんなの声一つになって響け La 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 Unitster von Brasil, der Name Tom Jobim ist sicher bekannt und noch ein klein brasilianisch Lied, wo sie allein hat übergesetzt, es kommt zu uns Nicole Borger. Nicole Borger de Brasil nos trae en su traducción a Tom Jobim y una linda canción brasilera. Adelante, Nicole. Gracias, Abraham, y gracias a ti también por ayudarme con las traducciones. Tanz Nordi Samba, hoi doi, hoi doi, doi. Tanz Nordi Samba, oh. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Oi, zu viel hab ich getanzt im Twist.
getanzt, getanzt, gefahren mit fin Calypso und Cha-Cha-Cha. Tanz nur die Samba, tanz nur die Samba, oi, doi, 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 doi. Tanz nur die Samba, tanz nur die Samba, oh. Ich sitz in Heim, ich bin allein. Ich will hier sein, die bist sehr schön. Aber bei Nacht es ist schwer zu schlafen. Mein Herz der Tag ist schon erwähnt, dass die bist nicht da. Wasser zu trinken, Wasser zu trinken, mein Freund. Agua de bebé, água de bebê, camarada. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o meu coração. Ich will hier lieben und ich hab Meuren und wohl gerade weht mein Herz, aber die Liebe hat es besohlen. Der Meureken hargenen mit Pein, dem ihren kleinen Herz. Água de bebê, água de bebê, camarada. Wasser zu trinken, Wasser zu trinken, mein Freund. Oh, 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 oh. Muchísimas, muchísimas gracias, Nicole. Gracias a Sheinem Dank.